Tenemos que explicar tantas cosas. No, expliqué un poquito nomás. Expliquemos solo una cosa. Sí, solo una cosa. Una cosa nomás. Mientras no saltemos en pedazos, señor ¿Estamos director. saltando? ¿Cómo estamos, señor Señor director? director, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Nos fuimos a azul? ¿Está todo bien? Ya, bacán. ¿Partimos? Todo tuyo, Cata. Partimos. Vamos. Vamos, equipo. Gente, nuestra queridísima, respetable, honorable comunidad, Amada. nuestros audioescuchas, nuestros telerines. Es un gusto verles de nuevo, que estén aquí. Que nos vean más que... No. Tenemos que dar explicaciones. Tenemos que dar contexto, en realidad. Sí, más que creo yo. explicaciones. Porque hace mucho tiempo que no tenemos un episodio de Están Avisados, como corresponde. Y De si hecho- alguno de ustedes nos habrá buscado en YouTube, no nos puede encontrar, lamentablemente. Ha sido muy duro, muy complejo, pero no es una batalla perdida. Lamentablemente fuimos víctimas de un hackeo en nuestro canal de YouTube. Un canal de YouTube que existe hace años, hace más de 7 años. Con cientos de videos. Sí, con una cantidad brutal de material, de contenido audiovisual, con Miles de reproducciones. y miles de horas de trabajo detrás y toda una comunidad que nos sigue, ¿cierto? Y nos comenta y quiere seguir viendo nuestro contenido. Lamentablemente fuimos víctimas de un hackeo. Si ustedes están suscritos, habrán visto que ahora estaban suscritos como a un canal de Tesla, que poca relación tiene con nosotros, ¿cierto? Pero lamentablemente, claro, fuimos víctimas de un hackeo. Nos cambiaron todo en nuestro canal, como no, pusieron ocultos todos nuestros videos, se cambió el usuario, hacia una plataforma que hacía como, entre comillas, publicidad de Tesla, pero para estafar gente mediante la compra y venta de criptomonedas. Una locura. Un ataque fuerte, sobre todo para nosotros, un medio de izquierda independiente, que no tenemos mayores sustento, que no tenemos mayor herramienta, digamos, en términos de los canales y los medios oficiales, ¿cierto? Que tienen todos bufetes de abogados y un montón de cosas para poder enfrentar estas situaciones. Nosotros estamos ahí dando cara con YouTube, con Google, intentando recuperar la cuenta. Aún no lo hemos logrado. Hemos sabido de casos de otros canales más conocidos que lo han logrado en un día y nosotros ya han pasado semanas y todavía no lo logramos. Así que desde ya denunciar la ineficiencia absoluta de YouTube y Google ante esta situación, sobre todo por medios como nosotros, que somos medios internacional, parte de una red de diarios en varios países, 7. con mucho esfuerzo detrás y que más que nada aportamos cierto contenido a la plataforma y que a ellos, bueno, obviamente les genera ganancia todo el contenido finalmente que uno hace, igual de cierta manera. Pero no nos rendimos. Y por así eso que, estamos en estas plataformas que no es YouTube. Sí, estamos aquí ante ustedes, ya sea en Facebook, en Spotify también, en TikTok vamos a estar saliendo también. Así que si nos están viendo por alguna de estas plataformas, dele like, comente, síganos, si es que no nos seguía, difúndalo por todas partes, porque realmente hoy día tenemos un cerco mediático para llegar a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, así que todo eso serviría mucho en este contexto. Sí. O sea, eso, más que nunca se necesita el apoyo de la Sí. comunidad Sí. para difundir el video, para difundir el programa, el contenido, evidentemente. Y bueno, apoyar no se puede directamente en YouTube en este momento. Claro. Esperamos poder recuperar el canal de YouTube, sería lo básico. O sea, YouTube no podría... Quiero decir, sería una cuestión inaceptable que YouTube no nos devolviese nuestro propio canal, que fue hackeado y robado. En caso de que no se logre, igual vamos a hacer una campaña de crecimiento de la nueva cuenta, pero lo que nos pueden aportar y apoyar en este momento es ayudar en el crecimiento de las otras redes, de las otras plataformas que tiene la red multimedia de la Izquierda Diario en Chile. Así que eso, lamentable, Sí. pero dando cara y dando la pelea. Vamos, que se pueda. Y además partimos siendo 3, ¿cachai? No, sí, está difícil, pero enero allá vamos. Sí, allá vamos, Sí, allá vamos. aunque el director no quiera, aquí seguimos. Sí, bueno, así ha sido, pero bueno, sin más preámbulos, vamos directo a la agenda, lo que nos convoca el día de hoy, que es lo último que estaba en boca de todos, ¿no? Que tiene que ver con la reforma de pensiones que está impulsando este gobierno.
una reforma de pensiones que ha sido bastante cuestionada por amplios sectores, que por cierto, por supuesto que tanto desde las derechas, pero también desde incluso sectores del propio gobierno, hubo toda una crisis, un coso ahí con el PC, con Jade, que se estaba escapando con los tarros, etcétera, un lineamiento que hizo ahí la doctora Carmona, ¿cierto? También en el Partido Comunista para seguir siempre fiel al gobierno, una reforma que también está siendo impulsada sobre todo por la militante del PC, ministra del Trabajo, Janet Jara, que plantea como tema más central el aumento de la cotización previsional del 10 al 16%, y lo que más está en cuestión ante la reforma es que a dónde va a ir ese 6% adicional, ¿cierto? Y ante eso, bueno, han salido distintas cuestiones, obviamente los republicanos diciendo que no, que todo eso tiene que ser para las AFP directamente, el gobierno diciendo que no, que tiene que ser para una previsión como tipo seguro social, ha cedido también y regulado el porcentaje, se hablaba de que iba a ser después como un 2% hacia eso, el resto hacia la previsión como la capitalización individual. También se ha dicho de retroceder aún más, un 0,5%, y una serie de medidas que en el fondo lo que promete el gobierno con esta reforma es que las pensiones van a subir, y van a subir tanto y sobre todo especialmente para quienes hoy día tienen menores pensiones, que sería para las mujeres. ¿Cómo partimos? Yo creo que podríamos partir explicando un poco qué es lo que nos ofrece, digamos, esta reforma. Claro. Y también explicando un poco cuál es nuestra posición, porque nosotros hemos salido como la Izquierda Diario públicamente, digamos, a rechazar esta reforma. Claro. Sí. No, pues sí, es que yo creo que es importante marcar ese primer punto que uno con los apuntes, porque es un tema de detalle igual. Sí. Aunque si tú te vas al marco general, es que hay que partir diciendo que esta es una reforma que hay que rechazar, como decías tú. O sea, esta es la reforma que está tratando de cocinar Gabriel Boric, Janet Jara en el Parlamento de la mano con Chile Vamos, que viene siendo como los principales actores negociadores, pero hay que rechazar. Es una reforma reaccionaria en ese sentido, porque lo que viene a hacer es a aumentar el negocio de la AFP. Lo que viene a hacer es que ya sea el 6% o el 5,5% se vaya directamente a aumentar el caudal de dinero que va a llegar a las AFP. Te dicen con cargo al empleador, pero sabemos que en Chile los grandes empresarios van a hacer una y mil triquiñuelas, que no es muy difícil, digamos, para que finalmente ese porcentaje se cargue de todas maneras sobre el salario real de los trabajadores. Y de hecho, ese rechazo a la reforma ha sido amplio desde sectores críticos al sistema de AFP. O sea, aquí una cita, o sea, después hablaremos del rol de la coordinadora NOMA AFP, supongo, pero dijeron claramente, dice, de aprobarse sería quizá la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en las últimas décadas. Y Hugo Facio, el ex vicepresidente del Banco Central durante la Unidad Popular, miembro del Senda, dijo, el proyecto de reforma a las pensiones mantiene todo lo aberrante de la situación actual. Y yo creo que eso es importante remarcar, porque hoy día Gabriel Boric, estamos grabando esto el día 7 de enero, ayer, en este acto que hicieron como para defender el proyecto de reforma previsional con Bachelet, con Janet Jara, qué sé yo, salió diciendo claramente que Bodanovich también. Estaba Bodanovich, claro, y salió diciendo muy airado y gritándole a la cámara, tratando en el fondo de pasarle la pelota de la responsabilidad a la oposición de derecha, diciendo que ellos estaban en contra de la AFP y que aquí venían a dividir la industria entre los administradores y los que cobran las pensiones y quienes luego le invierten, y que iban a atacar iban a reformar el pilar contributivo, que es lo que nunca se había tocado, que siempre se había modificado el pilar solidario. Pero lo que no te dicen es que en última instancia todo eso es verborrea. Todo eso es imagen para la televisión, porque de fondo el proyecto es un proyecto que está más a la derecha que el proyecto de Piñera, más a la derecha que el proyecto de Bachelet, es decir, es más favorable a las AFP porque amplía el mercado de capital, el dinero que va a fluctuar de los bolsillos y de las cuentas de los trabajadores a las inversiones
¿Qué van a decidir? Las AFP, o se llamen como se llamen, pero van a ser los mismos propietarios para realizar en grandes bancos, que esos bancos luego invierten ese dinero o luego le prestan esos dineros con intereses abusivos a la misma gente, en grandes empresas contaminantes, como se ha comprobado en diversos estudios que así se hace, que después podríamos citar, o en otras grandes empresas nacionales o otras nacionales. Entonces, lo que te dicen para la Cámara en realidad no se condice con lo que legislan y con lo que proponen con esta reforma previsional que viene a apuntalar y viene a fortalecer el sistema de AFP que ha sido puesto en cuestión por el movimiento Noma AFP, por la revuelta y en general por la opinión mayoritaria de la gran mayoría del país que está en contra del sistema de AFP. Claro. Sí, yo creo que la discusión igual hay que partir un poco más atrás. Yo sé que quizás sobre el sistema de AFP hay un amplio análisis sobre su instalación en dictadura, sobre sus consecuencias económicas en el sistema chileno, etcétera, pero yo creo que igual es importante nombrarlo, ¿no? Como no dejar de explicarlo. Y ahí uno va entendiendo también por qué es una de las cuestiones que más defiende la derecha. La AFP, que fueron instauradas a sangre y fuego durante la dictadura, no solo prometían mejores pensiones, sino que principalmente constituyen el mercado de valores chileno. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los grandes empresarios en Chile, todos los que conocemos, Polman, Luxi, etcétera, las grandes familias, han logrado invertir dinero en Chile gracias a las AFP. En tanto, las AFP, al retirar mensualmente el dinero de los afiliados, todo ese dinero lo invierten en el mercado de valores, en el mercado bursátil. Claro. En empresas chilenas, llámense, o en empresas extranjeras, etcétera. Pero grandes obras, grandes industrias se han hecho con la plata de los trabajadores. Por ejemplo, el Costanera. Claro. El Costanera se hizo con la plata de la AFP, de los afiliados que invirtieron en su construcción. De Horst Paulmann. De Horst Polman, claro. Otro gran apellido, otra gran familia dueña de mucho capital en el país. Entonces, es ahí, en el fondo, por qué la derecha defiende tan férreamente este mercado, porque es un mercado finalmente. Porque es ahí donde han acumulado una riqueza, pero enorme y brutal. La cantidad de millones de dólares, bueno, no sabría ni siquiera decirla, con la acumulación que han tenido. Entonces, eso es lo que explica por qué hay una defensa tan férrea del sistema de AFP. Aun cuando a ese mismo sistema haya generado una enorme miseria a los trabajadores. De hecho, solo por poner un dato, ¿cuánto? Desde la Fundación Sol, el 50% de los jubilados al año 2023 ganaba menos de 343.000 pesos. Imagínate lo que esos son. Claro. Es miserable, es de hambre. Totalmente. Es una cifra muy, muy ofensiva. A pesar de eso, aun cuando eso ha generado un malestar social enorme, aun cuando se generó un movimiento No Más AFP, aun cuando hubo una revuelta que tenía como uno de sus principales motores terminar con la AFP, con todo eso la derecha sigue defendiendo el negocio porque es el negocio del siglo, yo lo llamaría, para ellos. Ganan mucha plata con esto y bueno, sirve para financiar un montón de cuestiones que le interesan a ellos. De hecho, las mismas AFP han gastado más de 11.000 millones de pesos en campañas para defenderse a sí mismas. O sea, claro, han utilizado el dinero de los propios cotizantes para defender su existencia y, repito nuevamente, su negocio. Entonces, frente a eso, evidentemente, los distintos gobiernos que han visto una problemática social en las pensiones, porque esto está explotando y va a seguir explotando. La población chilena se está envejeciendo, los sueldos son muy bajos, las lagunas son muy grandes, y por ende las pensiones cada vez empeoran, no mejoran, sino que la situación cada vez se hace más crítica. Y los gobiernos lo han visto, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, y han intentado con distintos parches intentar mejorar un poco por acá, por aquí, pero el negocio se mantiene en su estructura sin ningún mayor cambio sustancial. Y eso es lo que está ocurriendo nuevamente con esta reforma. Es decir, tanto el gobierno, incluso del Partido Comunista y la derecha, quieren hacer cambios o un maquillaje para poder tapar un poco la diferencia que hay entre hombres y mujeres, para subir un poco las pensiones al 50% que gana menos, pero en la estructura del sistema se mantiene, se defiende y se asienta finalmente con una reforma como esta. Y para mí eso es lo grave, porque nosotros podemos acá explicar cada uno de los detalles que tienen que ver con el pilar solidario, con cómo se desarrolló la PGU, con cómo se va a repartir el 6%, si es un 3 y 3 como la reforma de Piñera, si es un 5,5 y un 5%, etc. Pero lo que hay que tener en claro es que las pensiones no van a pasar de ser
pensiones de hambre a pensiones de hambre más uno. No va a haber una diferencia sustancial en el aumento de las pensiones. Eso hay que dejarlo claro. Y por otra parte, el sistema va a quedar intacto. Y eso para mí es lo más grave y es la mayor crítica que uno puede hacer en este momento, tanto al gobierno como a los sectores del Partido Comunista que defienden la reforma. Prometieron y llegaron a un gobierno diciendo que iban a terminar con la AFP y hoy día están proponiendo una reforma que finalmente las legitima. Y las legitima a través de un criterio comercial, que para mí es lo más grave, porque los tipos te dicen, hoy día nosotros estamos por terminar con la AFP porque queremos separar la industria. Probablemente, si es que llega a salir algo como eso, ya no se van a llamar AFP. Claro. Pero el sistema de capitalización individual, donde un gestor privado que lucra, finalmente invierte ese dinero en el mercado de capitales, va a seguir existiendo. Claro. Y eso es lo problemático. Y con más dinero aún. Y eso es lo más grave. Es como, imagínate, un millonario que administra un negocio con cientos de millones de dólares está terriblemente contento porque ahora va a tener muchos más millones de dólares para poder invertir en su cartera de inversiones. Y eso es lo grave. Y creo que es aún más grave en el caso del Partido Comunista, que ha jugado un rol trascendental en esta reforma, con Janet Jara liderando comunicacionalmente la pelea por aprobar esta reforma. Y es que quieren mejorar el sistema de pensiones a través de la competencia, es decir, a través de un sistema mercantil. O sea, pasar de un oligopolio, porque el sistema de AFP es un oligopolio, a un oligopolio no tan grave. Claro. No tan aberrante. Es ofensivo, no tan aberrante, claro, que no sean 7, que sean 15. Sí. Y estoy estirando un número por No, 15, cualquiera, es de mucho. Demasiado generoso. Claro, entonces es inaceptable que el Partido Comunista, que se supone tiene una dinámica, o una lógica, o una política de mínima anticapitalista, hoy día está promoviendo lógicas de mercado para solucionar el problema de las pensiones. Es decir, si queremos mejorar las pensiones, lo que tenemos que hacer es poner a competir. Es decir, crear un mejor mercado para que mejoren las pensiones. Entonces eso es nefasto, es denunciable y bueno, no por nada el Partido Comunista se ha dividido. Sí. Hemos visto las declaraciones de Daniel Jaude, hemos visto las declaraciones también del movimiento No Más AFP en contra de esta reforma. Sí. Y bueno, eso como para partir. Después vamos metiendo... Bueno, terminamos el programa. Muchas gracias. En una semana más. Oye, yo dije que iba a hablar. Que habíamos molestado al mono porque hablaba poco. No, es que yo creo que está bueno lo que decís tú porque el tema de la AFP es tan jugoso como tema y como negocio y es tan aberrante que se puede abordar desde muchas aristas. Y yo creo que me gustaría como enfatizar un aspecto de por qué el gobierno, un gobierno que se decía de izquierda, donde está el Partido Comunista, en una cartera, un ministerio que dirige el Partido Comunista con Janet Jara, ¿por qué están tan decididos a tratar de sacar la reforma? A pesar de que al parecer ahora está más en cuestión por lo que dijo Janet Jara ayer, qué sé yo. Pero ¿por qué están decididos? Porque el gobierno, en un sentido, tenía como dos intenciones más estratégicas, dos tareas estratégicas para tener cierto legado, ¿cachai? Pensando todo esto en una lógica de gobierno administrador de un Estado capitalista. Uno, una reforma constitucional. Las dos fracasaron. Los dos procesos constitucionales. Dos, lograr sacar una reforma que ni Bachelet ni Piñera habían podido sacar, que era la reforma previsional. Y hasta ahora eso está totalmente estancado. Entonces ellos están buscando desesperadamente sacar esta reforma, cediéndole prácticamente en todo a Chile Vamos, y al mismo tiempo en una lógica de buscar congraciarse con el gran empresariado, para demostrar que ellos, como gobierno del Frente Amplio, más Partido Comunista, más sectores del socialismo democrático, son totalmente garantes del orden neoliberal, garantes de la nueva normalidad, que pueden estabilizar un país que viene de una revuelta y de una pandemia y ofrecer un camino de crecimiento al gran empresariado. Por eso, la SOFOFA salió a decir es urgente una reforma previsional. Lo dijo también el grupo Luxich. Si no me equivoco, también lo dijo Eduardo Frei. O sea, todos estos sectores representantes a su manera de sectores importantes del capital o de los partidos capitalistas en Chile han instado porque se apruebe la reforma y en gran parte por lo que dice el mono. O sea, porque lo que está en juego es que se busque legitimar nuevamente el sistema de AFP a través de una nueva reforma en un gobierno, entre comillas, de izquierda a ojos del régimen político y de los grandes empresarios, y al mismo tiempo aumente el caudal de negocios. Porque finalmente eso es el sistema de AFP. Yo solamente quería remarcar ese punto que decías tú. El sistema de AFP es un sistema de inversión en el mercado de capitales. Claro. No es un sistema que garantiza pensiones. Y yo ahí, dar un dato solamente, por poner un ejemplo, si no me equivoco, la Fundación Sol, que decía que los grupos económicos como los Luxich, Said, Sayé, Yarur, Mate y Solari acumulan, esto el 2023, más del 70% de los fondos invertidos por la AFP en territorio nacional. O sea, los grandes grupos económicos, más del 70% de la plata que día a día, bueno, mensualmente,
desde el 81 en adelante le sacan a los bolsillos de los trabajadores, se invierte directamente en esos grandes grupos económicos que después saquean el medio ambiente y bueno, qué sé yo, crecen en base a la explotación de las grandes mayorías. Y finalmente lo que está en juego, yo ahí quiero citar a alguien que siempre habla sin pelos en la lengua, el ex ministro de Piñera, Gerardo Varela, un tipo que viene de Sanhattan, o sea, un representante de la política empresarial en su más alta expresión. Él, en un programa de la Radio Agricultura, además, con Pepe Out, el tipo decía, Gerardo Varela, decía que lo que más le preocupaba de que no saliera la reforma de pensiones, porque él es un representante de Chile Vamos, es decir, están jugándose porque existe una reforma de pensiones, es que lo que más le preocupaba no era el tema de las pensiones, no era el tema de resolver la desigualdad entre hombres y mujeres, no era el problema de las lagunas previsionales, era que no se fortalece el mercado de capitales. Y él decía, una reforma previsional ahora, como la que está proponiendo el gobierno de Boric, permitiría a las AFP planificar a largo plazo sus inversiones, asegurar inversiones más estables y tener dinero líquido por posibles nuevos retiros del 10% o del porcentaje que sea. Entonces, finalmente, eso es lo que está en juego para el gran empresariado, para la derecha como representante también del gran empresariado, y eso es lo que quiere garantizar el gobierno de Gabriel Boric. Anotarse un porotito de decir, logramos hacer una reforma previsional, se igualó un poco la cancha entre hombres y mujeres, pero de fondo se relegitima el sistema, se termina aumentando el caudal de dinero que llega al gran empresariado, y por eso es tan criminal y es tan terrible en última instancia el rol, como decía el mono, que está cumpliendo el Partido Comunista en todo esto, permitiendo que se legitime, que se aumente y se potencie el saqueo a los trabajadores en Chile. Claro. Oye, y ahí yo creo que precisamente ese es un tema muy interesante, como de pensar cuál es el rol que ha tenido el gobierno como motor, digamos, para impulsar esta reforma. Claro. Y, por ejemplo, lo que ha dicho Janet Jara es precisamente que esta no es pobrecito el gobierno, esta no es la reforma que el gobierno quisiera presentar. ¿Ya? Lamentablemente ellos no pueden ir más allá con esto, pese a que por mucho que lo quisieran, ya que lamentablemente no tienen mayoría parlamentaria que les permita llevar adelante la reforma previsional que al gobierno le gustaría. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer ellos si están tan limitados por la democracia y sus instituciones y sus parlamentarios que fueron votados legítimamente, ¿no?, por el pueblo de Chile? Yo creo que sería interesante como profundizar en ese argumento, porque yo creo que hay mucho, y no solo es un argumento que usa, digamos, como el gobierno para defender esta reforma reaccionaria, sino que también yo creo que es un sentido común bastante generalizado Claro. el ver como, bueno, pucha, lamentablemente, ¿qué más van a hacer? O sea, ellos pueden hacer lo que administrativo que está en sus manos, proponer, pero tienen que salir a negociar con la derecha porque de otra forma la reforma no va a pasar. Es una reforma que, si bien mantiene y legitima y refuerza con todo el sistema previsional actual, sí sube un poquito las pensiones en lo inmediato. Claro. Sí, o sea, yo creo que ahí nuevamente te encontrás con la lógica del mal menor en un sentido y con la miseria de lo posible en última instancia. Porque esto es resultado de la decisión estratégica del gobierno en el día 1. O sea, no cuando sale el rechazo, no cuando gana el rechazo el 2022, no cuando aparece el caso Fundaciones, no, esto es del día 1, que ellos decidieron ser un actor más, una pata más en la mesa del régimen político neoliberal, jugar bajo esas reglas del juego, buscar congraciarse con el gran empresariado, como decíamos, buscar a llegar a acuerdos con la derecha, y cederle terreno permanentemente en el terreno, en la discusión programática, en la discusión legislativa, en la discusión ideológica, a esos sentidos comunes que la derecha venía instalando y que ha venido avanzando muy ofensivamente. Dale. Sí, No, es que hay otro aspecto ahí de la argumentación de la ministra Jara que me gustaría remarcar, que es que ella dice, bueno, es que el Congreso ya fue electo, entonces no podemos hacer mucho, tenemos que negociar, ceder, etcétera. Lo que está diciendo en el fondo es como, bueno, ustedes votaron este Parlamento. Sí. Claro. Culpa a la gente. Culpa a la gente, es culpa de ustedes, por no me Disfruten echen la lo culpa a votado. mí. Esa es una actitud, pero ya de ningunear primeramente al electorado y después de una pedantería enorme. Y por el otro lado, deja de reconocer que cuando más estuvieron en cuestión la AFP, cuando incluso personeros de la derecha, como Evelyn Matei, que dijo es inaceptable el lucro de la AFP en algún momento, fue porque la gente estaba organizada y movilizada en la calle. Si es finalmente esa la estrategia que nosotros tenemos que proponer para poder llegar a cambios reales. O sea,
Si el Partido Comunista te está diciendo, mira, es que todo se va a resolver en las altas esferas del Congreso, las altas esferas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, te está diciendo entonces que vamos directamente a la derrota siempre. Y incluso el Partido Comunista, que tiene presencia en la CUT, en los sindicatos, etcétera, es aún más criminal su acción en tanto relega todo al Parlamento y no organiza nada. No organiza, el rol de los trabajadores siempre va a ser o testimonial o meramente de presión para que otros decidan. Exactamente. Entonces, es ahí lo terrible y lo nefasto del Partido Comunista, que te lleva a una estrategia donde el callejón es sin salida, simplemente. No podemos hacer nada, es culpa de ustedes. Claro. Pero háganse cargo, ustedes dirigen sindicatos, ustedes, bueno, no son el gobierno. Son el gobierno y bueno, tienen supuestamente un partido centenario, ¿no? El partido de Recabarren. Bueno, organicémonos. Si nos queremos organizar, nosotros vamos a estar conjuntos, los primeros en la calle, intentando echar abajo la AFP, eso te lo aseguro. Es que es brutal eso, porque al final esta lógica como del realismo político, claro, como que tratan de decir eso, no, es que es realismo político. Sí. A lo que te lleva el realismo político es administrar y a empujar una reforma que la SOFOFA te celebra. Claro. Es a administrar una reforma que el grupo Luxich te aplaude. Eso es lo que están defendiendo en el Parlamento. Después, obviamente, la derecha se niega, qué sé yo, pero ellos, el gobierno, aceptó todas las reglas del juego de la derecha. Y eso implicaba desmovilizar, eso implicaba eliminar la autoconfianza de quienes se movilizaron en un momento en su propia fuerza y entregar esa disputa, situarla en los pasillos de la institucionalidad, donde se mueve la derecha y los representantes del gran capital en última instancia de mejor manera. Entonces, eso es responsabilidad directa del propio gobierno, y finalmente eso quería decir, o sea, es como que a lo que te empuja esta idea del realismo político. Es como decir, claro, cuando tú estás en la calle puedes soñar con terminar con la AFP, pero el realismo político de los señores ministros del Partido Comunista es que no. Es que esto se hace en la medida, en la relación de fuerza al interior del Parlamento, y si queremos pensar en una reforma más beneficiosa, habrá que esperar unos 20 años más, porque hoy a lo que se están jugando es una reforma que viene a legitimar y a fortalecer el mercado de la AFP. No queda otra, como que es una condena en ese sentido, ¿cachai? Claro, y no solo fortalecen el mercado de la AFP, que es lo más, es gravísimo, sino que en el estadio actual de los sueldos en Chile, aun cuando exista un pilar solidario fortalecido, aun cuando haya un 0,5% que intente igualar las pensiones entre hombres y mujeres, estructuralmente el problema no se soluciona. Mientras existan sueldos bajos en Chile, mientras la capitalización individual sea del 16%, no van a haber pensiones que ni siquiera igualen los sueldos, ¿cachai? Tiene que existir. Ni se acerquen, ¿no? Ni siquiera. Tienen que existir criterios de solidaridad, es decir, quienes ganen más den una cuota hacia los que ganan menos, si eso es necesario. Y particularmente en Chile, donde los sueldos son bajísimos. O sea, el sueldo de 500.000 pesos, que el gobierno también lo vio como una ganada histórica, sí, se lo comió la inflación en 2 tiempos. O sea, el sueldo mínimo de 500.000 pesos sigue estando al límite de la línea de la pobreza. ¿Me entendí? Entonces, es ahí donde no solamente es este callejón sin salida del que hablaba el Dauno, no solamente fortalece el sistema de AFP, sino que perpetúa un sistema de pensiones de miseria. Eso hay que ser claro. De que van a subir las pensiones, probablemente puede que suban un poco, pero eso no va a cambiar sustancialmente la vida de los jubilados en Chile. O sea, los casos de los jubilados son terribles. O sea, hay gente que se ha quedado sin su casa porque no puede pagar las contribuciones. Claro. ¿Me entendí? Hay gente que los remedios simplemente y sus tratamientos no puede pagarlo. Sí. Y los arriendos carísimos, los cuidados no pueden pagar tampoco, que necesita la tercera edad, etcétera. Entonces, que no hagan demagogia tampoco, como que si se aprueba la reforma, bueno, seguimos con el sistema FP, pero en realidad mejoramos las pensiones de los jubilados en Chile. Mejoran, pero en base a migajas, no en base a que podamos decir con seguridad, mira, en realidad esta es una ganada importante para los jubilados en Chile. No, eso es mentira, hay que descartarlo totalmente, claro, desde ya. Y bueno, entonces en ese sentido, yo creo que podríamos ir un poco a directamente qué hacer. O sea, porque hacer? Claro, ya se lo preguntaba Lenin. Exactamente, porque bueno, claro, tenemos esta reforma que representa un ataque tan brutal y profundo, como ya lo hemos explicado, pero tenemos también, por ejemplo, un movimiento histórico, ¿cierto?, de muchos años que representa el movimiento Noma FP, que en algún momento llegó a marchas de millones, claro, que hicieron un referéndum con una participación altísima. 1 millón de personas prácticamente.
Tenemos también los resultados de la encuesta Research, que también decían que más de la mitad más de la mitad de la gente en Chile está en contra de las FP y quiere eliminarlas. También era muy alto el porcentaje de la gente que evalúa pésimo la gestión de las FP, pensiones de hambre, gente que no puede pagar cosas tan básicas como alimentos, una vivienda, etcétera, un montón de cosas. Si es que no tenía familiares que te apoyen, es prácticamente imposible vivírsela. Y un gobierno que decide jugar bajo las reglas del juego y bajo las reglas de la derecha Y de las FP. y de las FP y de los grandes empresarios para decir, no, mira, nosotros podemos dar estabilidad y subir un poquitito las pensiones. Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que, antes de responder qué hacemos, yo creo que es importante además marcar lo que decíamos al principio, porque ahora el lunes, Boric salió muy altisonante diciendo que no acepten el chantaje de las FP y como que salió muy duro con las FP, pero más finalmente combativo con tú la puedes FP. ser muy duro en televisión, pero por debajo le estás entregando todo. Sí. Todo. Entonces, la AFP obviamente va a defender la capitalización individual porque es su negocio y no van a aceptar nada. Además, existen los republicanos que también lo están haciendo para evitar darle un punto a Chile Vamos. Entonces, también existe la negociación política, se viene la carrera presidencial, qué sé yo. Sí. Pero de fondo creo que es importante marcar eso porque juegan con esta idea como de que ellos están oponiéndose a las AFP, ellos están disputando con las AFP del gobierno y enfrentan una campaña sucia de las AFP, que es cierto, existe una campaña sucia de las AFP, como decía el mono, financiado con la plata de los cotizantes, pero aquí el gobierno está negociando migajas a costa de relegitimar el sistema, y yo creo que eso es muy importante. Bueno, eso, Sí. pero y respecto al quehacer, Sí, de hecho, yo escribí una nota en la Izquierda Diario para que la vayan a revisar sobre eso mismo. Se llama Pensiones, la reforma que legitima el sistema de FP, y ahí hago un análisis de la performance De la- de Sí, Boric. sí. claro, Sí. La invito a revisar. Hay que- Pero metámonos al... hay que actualizar Sí, en todo sí. caso para el jueves. Está un poco, sí. Sí, 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 me está Pero se metiendo- viene, me se está viene. metiendo presión el Se comité vienen editorial. cositas, se vienen Sí, cositas. no, el señor director no perdona, no perdona. No, po. 7:30 de la Está bien, mañana, está bien. ya vuelve a trotar y está llamando. Oye, No, sí, no, pero- respecto al quehacer, porque Al mira, quehacer, yo sí, creo es que aquí súper también, importante. hablando de pantomima, o como de Pantomima, explica ese concepto, por favor. pantomima, como mímica, como actuación, ¿cachai? Del Boric diciendo que se Buen quiere- concepto te sacaste, Sí. ¿no? Sí, pues. Corazón de Andáis de la poeta, corazón de pantomima. poeta. Claro, de perogrullo. Ah, no, eso fue otra talla. No, perdón. Hablando de esto, de la actuación de Boric, la otra es la de los diputados del PC y de Daniel Jadwe, Sí. que, Sí. que salen criticando la reforma, diciendo que se tiene que rechazar, pero eso finalmente es un saludo a la bandera, porque te mantienes en la misma coalición de gobierno que está negociando esta reforma, que además la negoció en una comisión técnica totalmente pro-AFP, pro-empresarial. No tomas ninguna medida concreta más allá de dar una declaración que finalmente es para una negociación interna en el marco del Congreso en el que está el PC, más que nada, pero no hay medidas concretas, no hay medidas reales. Y que, ojo, tanto la exigencia de la coordinadora Nomás FP como del sector de Jadwe es volver a la reforma original del gobierno. Y la reforma original del gobierno también le da un 3% de este 6% adicional a las AFP. Entonces tampoco es que la posición de Jadwe y de los dirigentes del movimiento Nomás FP sea terminar realmente con el sistema de capitalización individual y luchar por un sistema de reparto. Eso no está puesto sobre el tapete. Lo que pusieron sobre el tapete fue, volvamos a la reforma original, que le daba un 3% a la capitalización individual y un 3% a una lógica de reparto. Entonces tampoco es que nos estén planteando una lucha férrea en contra del sistema Claro. FP, eso hay que dejarlo en claro. Claro, claro. ¿Sí? Les quedó corto el nombre a la coordinadora. Aunque sí, yo coincido completamente y en eso podemos luchar juntos, en que esta reforma hay que echarla abajo. Claro, o sea, Sí. yo siento que aquí lo que se requiere, y tomándonos de las palabras de ellos mismos, lo que decíamos al comienzo, o sea, la coordinadora Nomás FP salió declarando que de aprobarse sea quizás la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en las últimas décadas, refiriéndose a la reforma previsional. Entonces, perfecto, eso es así. Sí. Hay que tomarse de eso y hay que buscar la más amplia coordinación con todos quienes están en contra de esta reforma, de quienes rechazan esta reforma, del movimiento Nomás FP, de la coordinadora, de organizaciones sindicales, de sectores del movimiento estudiantil, de organizaciones de izquierda, de, no sé, ecologistas populares, donde se agrupa gente de distintos sectores como extra gobierno, para que se levante una amplia campaña contra la reforma, donde se muestre cómo esta es una reforma totalmente regresiva, donde se denuncie claramente el papel que vienen cumpliendo las AFP y cómo esto no va a favorecer a las grandes mayorías, sino que todo lo contrario. Entonces se necesita hoy acción política.
una coordinación activa, una campaña política amplia, preparando un escenario también de movilización. Evidentemente, hoy en enero, en mitad de enero, febrero, es medio difícil una convocatoria activa de movilizaciones en lo inmediato, pero sí ir generando un escenario de coordinación, de unidad y discusión programática, pero que se parta por una cuestión básica de quienes estamos en contra de la reforma que hoy negocia el gobierno de Boric y la derecha en el Parlamento. Después discutiremos programas, como decía el Mono, de quienes estamos en contra de la AFP por un sistema de reparto controlado por trabajadores y jubilados y quienes están por otro modelo. Eso se podrá discutir, pero quienes nos abanderamos desde la izquierda, desde los trabajadores, desde el mundo popular, por enfrentar esta reforma, necesitamos coordinar hoy una campaña amplia en contra de esta misma, exigiendo que esta reforma se baje, se tire abajo, se rechace, no se apruebe. Criticando también el modelo de AFP y la ofensiva de los republicanos, que dicen no a la reforma, pero porque en última instancia lo que quieren es que toda la cotización individual vaya a la AFP y seguir manteniendo ese modelo. Exactamente, sí. Bueno, metámonos porque, o sea, sí. ¿qué hacer? Eso. No, mira, y yo creo que, claro, es fundamental hoy día precisamente eso, como el más amplio rechazo a la reforma previsional que está impulsando el gobierno con también, bueno, con su alianza ahí con la derecha y todo. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la perspectiva que llevamos más allá? ¿Cachai? Porque, por ejemplo, claro, yo creo que está mucho en debate, como el debate más como ideológico, sí. Bueno, al final, ¿qué son las pensiones? ¿Cómo se garantizan las pensiones hoy en día? ¿Cachai? Porque, por ejemplo, hay mucho también, yo creo como de sentido común, de que, bueno, mira, sí, las AFP entregan pensiones de miseria, pero también tienen el lado bueno de que juegan con las reglas del mercado y en el fondo tu plata está en un sentido trabajándose y como que está aumentando de cierta manera, si es que los fondos invierten bien y todo, como que hay algo de eso que te cae, que te chorrea en un sentido. Y también hay otras discusiones también que yo creo que es más a un sentido común, que tiene que ver con el hecho de la competencia o como la posibilidad de la libertad, como de que cada quien elija como a qué sistema, en qué sistema quiere poner su cotización, sí, ¿no? Como en el fondo... Con mi plata no. Claro, con mi plata no, y como de la libertad de decir, mira, podría ser que exista una cuestión más bien mixta donde esté, digamos, el sistema privado, ¿cierto? Que te ofrezca todos estos beneficios, ¿no?, que te venden. Y también un ente estatal público que esté disponible también para quien lo quiera elegir. Claro. ¿Iríamos por algo más así? Claro, o sea, es que para mí ahí... Yo pensé que el señor director se estaba yendo. Me voy a dejar aquí grabando eternamente. Señor director, no se vaya. No, por favor. Yo creo que, o sea, la AFP no solamente encarna el sistema económico en el cual se basa el mercado de valores chileno, sino que también encarna, por cómo decirlo, algunos principios filosóficos del neoliberalismo, que tiene que ver con el individualismo, con salvarse solo, claro, con esto de que con el juego en el mercado yo puedo mejorar, tú vayas a ganar. Claro, puedo invertir la plata y sacar un rédito con eso, pero lo que se esconde detrás de eso es que en realidad, primero, con el juego de mercado, quienes se han beneficiado no son quienes ponen la plata, son los empresarios que la administran, que en este caso han sido la AFP, quienes han tenido ganancias millonarias mientras entregan pensiones de hambre. Segundo, te dicen que la plata es tuya y que, bueno, que tú vayas ahorrando de a poquito, pero ¿tú podís sacar esa plata? No, pues no la podís sacar. ¿Podís tú decidir qué es lo que se hace con esa plata? No, pues estáis de manos amarradas, tenéis que esperar nomás que ojalá que podáis jubilar con algo, y si más encima optáis por una pensión vitalicia, te moriste y fuiste. Esa plata se la lleva la AFP. Claro. ¿Cachai? Entonces son sentidos comunes que en realidad no tienen una realidad concreta con la que podáis decir si en realidad esto es así y vamos por un sistema privado porque está bien. ¿Cachai? Creo que en concreto no se sostiene. Y después, por otra parte, creo que hay que explicar muy bien qué es lo que contraponemos a estos sentidos comunes. Sí. Y cuando se habla de reparto solidario, tiene que ver con que los sueldos en Chile son bajísimos. El sueldo de la mayoría de la población es bajísimo.
Y por otra parte, hay un sector ínfimo de la población que gana, no recuerdo las cifras exactas, pero varios millones de pesos, sobre 4 millones, 3 millones de pesos, que es el sector más pequeño de la sociedad, y ni hablar con de los grandes empresarios. Claro. Hay una desigualdad muy grande en los Claro, el sistema de reparto solidario tiene que ver con que tanto el que gana menos como con el que gana más vayan todos a un mismo fondo y que a raíz de eso se logre igualar las pensiones. Pero para mí no basta con eso, sino que la clave es un factor democrático, en el sentido de que ¿quién decide qué se hace con esa plata? Y hoy en día deciden los privados, la AFP. Lo que te propone el gobierno es que decidan la AFP y el Estado, ¿cierto? Lo que nosotros planteamos es que eso lo definan los propios jubilados y los sindicatos y los trabajadores. Es decir, que haya un control democrático de ese dinero, de qué se va a invertir. O sea, y que nadie le preguntó a los jubilados ni a los trabajadores si es que querían que su plata se invirtiera en Costanera. ¿A quién le preguntaron? Claro. A nadie. A Horst Baumann. A los expertos en la materia, por favor. ¿Entiendes? Y así un sinfín de obra pública, un sinfín de distintas iniciativas empresariales, de distintas fábricas. ¿Por qué no se le pregunta a los jubilados qué hacer con esa plata? Eso para mí es lo principal y lo que nosotros creo que nos diferencia en general tanto del gobierno como del Partido Comunista. La administración de los fondos debe venir por parte de los trabajadores y particularmente de los jubilados. Y ahí es donde, bueno, se abrirá el debate de qué es lo que se hace con esa plata. Se guarda, se invierte, infraestructura pública, hospitales, lo que sea, etcétera. Ahí, bueno, haremos un gran debate sobre qué es lo que se tiene que hacer. Debate democrático. Claro, y ahí sí te puedo decir, la plata es tuya. Y la libertad de Claro. elegir. Y La libertad de elegir. Y la libertad Claro. de elegir. Pero claro, en el neoliberalismo, eso, o sea, y en nuestra sociedad actual eso es una farsa, es algo que te venden, pero no, se basa en humo finalmente. Sí. ¿Cachai? La única forma de que tú puedas tener control sobre tu plata es con un factor democrático. Y no hay más. Sí, yo suelo agregar eso, o sea, como que al final es como una suma de farsas. Porque también te dicen lo de la farsa de la libertad de elegir, pero es como, ¿quién puede elegir en el sistema de AFP? Primero porque nadie eligió estar en la AFP. Fue una imposición autoritaria en base a la más brutal represión en dictadura. Y en base al saqueo de las empresas públicas por parte de grupos empresariales afines a la dictadura militar. Primero que todo. ¿Cómo? Claro, el chantaje y qué sé yo. Entonces, primero eso, nadie eligió. Después, uno no puede elegir no estar en el sistema de AFP actualmente. Entonces, no existe libertad de elegir. Y hoy, la plata, en un sentido te pertenece porque es parte de un salario, pero te la quita un empresario que la administra para entregársela a otros empresarios para hacer más rentables sus negocios. Porque la mayor cantidad de plata que se lleva en la AFP del bolsillo de los trabajadores se utiliza para generar utilidad y rentabilidad en otras empresas, no para hacer mejores pensiones. Porque al menos 2/3 de las pensiones se sostiene por los subsidios estatales. O sea, es tan decadente y tan fracasado este sistema de AFP que el Estado tiene que sostenerlo en 2/3. Y bueno, yo creo que también por eso es inviable la reforma del gobierno. Y desde ahí, bueno, obviamente coincido totalmente con lo que dice el mono. O sea, ahí hay que oponerle un sistema de pensiones, de reparto solidario, que también sean lógica de pensar otra sociedad. Una sociedad donde se pueda decidir democráticamente sobre el desarrollo y el rumbo de la economía, donde no sea un puñado de empresarios quienes gobiernen sobre la irracionalidad del mercado, con el Estado a su favor, abriéndole nichos de negocio y garantizándole esos negocios, sino que sean las grandes mayorías trabajadoras, los jubilados, los pobladores, los trabajadores, quienes puedan decidir democráticamente en general el rumbo de la economía y particularmente en este caso, a dónde se van a invertir esos enormes dineros de pensiones que pueden perfectamente garantizar una pensión igual al último salario y a un salario por sobre la canasta básica familiar, si se destinase esa plata precisamente a eso y no a generar utilidades de grandes empresarios como las forestales que dijeron no, está muy difícil invertir en Chile, entonces nos vamos a invertir a Brasil, pero además se llevan la plata a los trabajadores con las cotizaciones de las AFP. O sea, son unos sinvergüenza, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que ahí después, claro, entra para otro debate. Es una nota que tenemos pendiente en la Izquierda Diario sobre este debate más programático de fondo sobre las pensiones y los sentidos comunes ideológicos que tratan de instalar las AFP, los grandes empresarios, la derecha y también el propio gobierno en esta discusión. Sí. Bueno, Qué se vienen terrible cositas ese con la MPC, Izquierda Diario, sí. Sí. Sí, yo creo que está bueno. En ese caso, les invitamos a todos a que sigan muy atentos, atentas y atentes a la Izquierda Diario en nuestro sitio web, a nuestras redes sociales, por supuesto, también, para continuar este debate, para profundizar estas discusiones y sobre todo para hacer, como decíamos en algún momento, esta campaña amplia por el
absoluto rechazo a la reforma de pensiones y en su perspectiva de echar abajo las FP y por un sistema de reparto solidario, tripartito, gestionado por sus trabajadores, por jubilados. Y bueno, yo creo que estamos un poco llegando al final, Al final de esta parte. de esta sección, de este capítulo sin censura, porque no vamos a permitir que YouTube y Google nos censuren. ¡Vamos! Así que llega nuestra sección estelar. Un Una mes. novedosa sección. Yo no sé cómo estuvimos casi un mes o más de un mes Sí. sin el nominado, la nominada de la semana. Pero aquí está, se acabó la espera, ha vuelto Así con es. ustedes el nominado de la semana. Y yo quiero nominar rápidamente a Gabriel Boric por su pantomima, por andar gritoneando contra la AFP ante las cámaras, pero por detrás le otorga la reforma que la SOFOFA desea. Gabriel Filoso, Boric. filoso da uno de otro. Con Filudo. Filudo. Francisco Mono Flores. Es que no me había olvidado que existía esta sección. Se me había Mira, olvidado. ¿cómo puede ser que se le olvide? Sí, las no es una secciones? pantomima, te lo aseguro. Bueno, No, pero dale tú. imposible que se pase colada, ¿cierto? Por su rol clave en todo lo que ha sido. A ti te digo, era así. No, pero yo quería nominar a la ministra del Trabajo, a la militante pseudo comunista, Janet Jara, por su rol de impulsora, de acérrima defensora en esta reforma previsional del modelo de las AFP. Y por todo lo que ya hemos hablado ya en el programa, que yo creo que se autoexplica, ¿no? Por su rol clave para ello y sobre todo pensando en que es la ministra del Trabajo del Partido Comunista, que uno pensaría debería buscar defender a la clase trabajadora de este país y por lo contrario opta por defender los intereses empresariales de este país. Durísimo. Durísimo, durísimo. No te queda tiempo, mono, rápido. Yo no puedo... Rápido, Sí, rápido, podí- rápido, sí. rápido, cualquiera. No, es que yo también quiero, o sea, la primera que se me venía a la mente y es muy obvio y necesario, Janet Jara. Si no, es que no hay más. Tiene lo suyo. No hay más. Se lo ganó. Y Se lo ya ganó. lo dijo todo Cata, así que no podría decirlo mejor. Ya. Janet Jara, Janet Jara, estás avisada. Oh, Sí. estás avisada. Oye, yo solo unas palabras al cierre, ¿puedo supuesto, no, tener la adelante. libertad? Sí. Mitad de enero seguimos con nuestra misión inclaudicable. No, ya hablando en serio. Seguimos juntando firmas para constituirnos legalmente como partido en la región metropolitana. Como Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que es urgente, que es necesario que exista una voz de la izquierda anticapitalista, independiente a este gobierno, para enfrentar consecuentemente a la derecha y a los grandes empresarios que hoy defienden a las AFP, por ejemplo, a costa de los salarios y de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Es una meta difícil, son 7.000 firmas las que tenemos que reunir en la región metropolitana. Esto es parte de las trabas antidemocráticas que impone el régimen político para evitar que existan nuevas voces. Así que les invitamos a quienes estén viendo este video, a quienes siguen a la izquierda diario, a quienes siguen nuestras redes sociales, a que nos apoyen con sus firmas si es que votan en la región metropolitana. La firma se hace muy rápido en la página del servicio electoral, toma menos de un minuto y ya con eso estarán apoyándonos con esta firma de afiliación. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si quieren apoyarnos, escríbanme a mis redes sociales o a las de la Izquierda Diario y nos pondremos en contacto para conquistar esta meta de las 7.000 firmas en la región metropolitana. Ejo. Bien. Ril. ¿Algunas palabras tienen algo que se te haya quedado en el tintero? No se enoje. Tiempo. ¿Estaríamos? No, ya está bien. Estamos- Lo dije todo, lo dije todo. Sí, está Ya, bien, bien. dije Mon. todo. Solo Oye. falta una cosa. Mirar la cámara. Pero vamos. Sí, Vamos, que se puede, pues estoy sí. practicando, estoy practicando. Hablarle al micrófono, hablarle al micrófono. Y eso. Pero bueno. Bueno, Chuta, ya faltan estas cosas. gente, no nos podemos despedir. El señor director. Señor es muy director, cruel, no, es muy este- cruel. No, está- Me quiere no, matar. aquí yo creo que yo debo decir que yo creo que Francisco es de los mejores. La mejor presentación ¿En este programa? Sí, Sí, esto sí, claramente. Bueno, no, claramente hace no mucho como el calor. down ahí con short y camisa, anda a Y ser polera. tú y polera, Puta, ni, no. ni camisa. Hace mucho calor, perdón. No Sí, está muy no. brígida la competencia. Gente. Les invitamos. Ahí está. No, otra cosa. Otra cosa, mariposa. Otra cosa, el abogado. Bueno, señor director, terminamos con la humillación pública. Ya. Gente, no nos vamos a despedir sin volver a agradecerles por ver este programa,
A pesar de la censura, a pesar del cerco mediático, a pesar del hackeo y el ataque, el ciberataque que nos realizaron, les invitamos con mayor fuerza que nunca a compartir esto por todas sus redes sociales, a comentar. Muy importante para nosotros, déjenos sus comentarios, qué opinan, qué les parece lo que hablamos, qué perspectivas tienen ustedes ante toda esta situación. Denle me gusta, seguir en todas las distintas plataformas donde nos estén viendo. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Eso. Nos vemos. Devuelve el Adiós, canal. gente. Devuelvan el canal.